Diseñé apps que usabas a diario. Hoy, con 47 años, lo he perdido todo por culpa de la IA y reparto comida para sobrevivir. Cuando me dijeron que ya no me necesitaban, fue por videollamada. Lunes por la mañana, 10:13. Laura, de Recursos Humanos, con el fondo borroso, su voz suave como si no quisiera hacerme daño. Llevaba 20 años en Onda Beat y aún recordaba la textura de la primera silla que usé, esa que siempre crujía aunque nadie más lo escuchara. El estudio estaba en Málaga, cerca del puerto. Tenía algo de monasterio, silencio en las mañanas, la luz entrando en rectángulos perfectos sobre las mesas blancas, las pantallas resplandeciendo como vitrales. Yo hacía diseño UI/UX. Botones que respondían con gracia, tipografías que no molestaban, flujos que llevaban al usuario de la mano sin que se diera cuenta. Cuando empecé, todo era más táctil. Post-its, cuadernos de cuero, prototipos en papel. Sara, de marketing, me traía café porque le gustaba cómo organizaba los dashboards. Había algo íntimo en todo eso. Incluso en los errores. Se hablaban, se corregían. Con los años vinieron las herramientas automáticas, los test /B sin humanos, las IA que generaban diseños en segundos. Yo seguía ahí, ajustando márgenes, revisando contrastes, defendiendo los espacios en blanco como si fueran tierras sagradas. No era solo trabajo. Era una manera de existir. Vamos a reestructurar el equipo de producto, dijo Laura. Las nuevas herramientas nos permiten optimizar los procesos. Me ofrecieron un paquete de salida generoso, sesiones con un coach de transición laboral, un correo de despedida que alguien escribió por mí. Todo fue limpio, cortés, indoloro. Como una operación con anestesia. Pero luego me quedé solo en el salón de mi piso. El cursor parpadeaba en la pantalla. Fuera, los vecinos llevaban a sus hijos al colegio. Y yo, con 47 años, sin trabajo y sin saber bien qué era lo siguiente. Nada dolía tanto como la forma en que todo continuaba sin mí. Las primeras semanas fueron como vacaciones mal entendidas. Me levantaba tarde, desayunaba viendo tutoriales sobre nuevas plataformas de diseño, pensando que quizás solo necesitaba actualizarme. Incluso me inscribí en un curso de Figma avanzado, uno que prometía potenciar tu marca personal como diseñador digital en la era AI. Duré 4 días. Al principio enviaba 2-3 currículums por día. Cuidaba los detalles como si fueran maquetas, el tono del mensaje, el portafolio adaptado al cliente, un saludo que sonara cercano pero no servil. Después empecé a recibir respuestas automatizadas. Las primeras dolían, luego se volvieron ruido. Gracias por tu interés, hemos decidido avanzar con otros candidatos. Ni siquiera me llamaban por mi nombre. Empecé a tener miedo de los lunes. Era cuando más ofertas se publicaban, pero también cuando más evidente se volvía que no encajaba. Cada perfil requería habilidades en IA, experiencia con flujos generativos, o directamente pedían prompt designers. Como si diseñar ya no fuera pensar, sino alimentar una máquina para que pensara por ti. La idea de hacer entregas vino una noche, después de ver que mi cuenta bancaria empezaba a hablarme en negativo. Una app de reparto ofrecía flexibilidad, ingresos rápidos, y no pedía experiencia. Solo una moto y tiempo. Yo tenía ambas cosas. Me registré con un correo que no usaba desde hacía años, como si eso me protegiera de lo que estaba por hacer. Las primeras entregas fueron torpes. Me perdía en calles que conocía de memoria, como si la ciudad me estuviera castigando por volver en otro rol. A veces me abrían la puerta sin mirarme. Otras, me ofrecían una propina con esa sonrisa culpable que dan a los que creen derrotados. No era tanto la fatiga, ni el sudor bajo el casco. Era otra cosa. Una especie de desaparición. Ir por la ciudad sin que nadie te vea. Ser útil y, a la vez, invisible. Volvía tarde, con los muslos doloridos y el uniforme empapado. Dejaba la mochila en la entrada como quien deja una parte de sí. Me servía un vaso de agua, y me sentaba en la cocina sin luces, oyendo el sonido del refrigerador como si fuera lo único que aún me reconocía. Había días en que todo me pesaba menos.
No porque las cosas mejoraran, sino porque me rendía un poco. Me despertaba antes del despertador, hacía café, ya no de cápsulas, ahora molido, como si necesitara algo que llevara tiempo, y miraba la luz que entraba por la ventana de la cocina. Esa luz tibia de invierno en Málaga, casi blanca. Empecé a revisar mis antiguos proyectos, los que aún estaban guardados en un viejo disco duro. Aplicaciones de meditación, interfaces para startups bancarias, un rediseño de una app de transporte público que había ganado un premio. Me sorprendía ver cuánto había pensado en personas que nunca conocí, cómo hacían clic, cuánto tardaban en leer un título, donde fruncían el ceño. Ahora, todo eso era historia. No porque fuera malo, sino porque ya no se necesitaba. Los algoritmos hacían lo mismo, más rápido, sin esperar un café, sin discutir sobre paletas de colores. Pero mi cuerpo aún recordaba. Las combinaciones de teclas, los gestos automáticos para abrir archivos, el ritmo con el que escaneaba una pantalla buscando inconsistencias. Mis dedos aún sabían diseñar, aunque nadie lo pidiera. A veces, en medio de una entrega, pasaba algo que me sacudía. Un niño que abría la puerta corriendo, abrazando una caja de pizza como si fuera un regalo. Una anciana que me decía gracias, hijo, con una voz que temblaba como papel. Esos momentos no eran muchos, pero dejaban un rastro. Me hacían sentir parte de algo, aunque fuera tan pequeño que apenas pudiera nombrarlo. Una noche entregué sushi a una pareja que discutía. Me abrieron sin dejar de pelear, el hombre me pasó el datáfono sin mirarme y la mujer, por reflejo, dijo perdona por esto. Quise decirle que no importaba, pero ya habían cerrado la puerta. Aún así, caminé las siguientes cuadras sintiendo que me habían dejado entrar un segundo en una vida ajena. Como antes, cuando diseñaba flujos para que otros encontraran lo que buscaban. Empecé a escribir pequeñas frases en una libreta que llevaba en la mochila. No eran ideas, ni planes. Solo cosas que no quería perder. Una niña con pijama de unicornios canta al abrir la puerta. La lluvia sobre una tapa de empanadas deja círculos como mapas. Nadie me llama por mi nombre desde hace 2 días. Fue un jueves por la tarde. Llovía apenas, esa llovizna espesa que no moja de inmediato pero cala si uno se queda quieto. Tenía una entrega en el edificio Torre Aitana, en el centro financiero. Subí en ascensor hasta el piso 14. Me temblaban las piernas por las escaleras de la entrega anterior y por algo más que no sabía nombrar. Al llegar, reconocí el logo en la puerta de cristal, NeuraUX. Una de esas empresas nuevas, nacidas del entusiasmo por la inteligencia artificial. Interfaz sin fricción, diseño predictivo, decía su eslogan, como si eso fuera una virtud y no una renuncia. Toqué el timbre y esperé. Abrió alguien que no conocía. Me pidió que dejara la bolsa sobre una mesa en la entrada. Mientras lo hacía, vi a 3 personas al fondo, reunidas frente a una pantalla curva. Entre ellas, estaba Rafa. Rafa de producción. Mi compañero de café con leche y discusiones sobre espaciado. También estaba Carla, la diseñadora que defendía el uso de serifas como si le fuera la vida en ello. No me vieron, o no quisieron verme. Yo llevaba casco, chaqueta impermeable, olía a humedad. Era fácil no reconocerme. Salí sin decir nada. El ascensor tardó demasiado. En el espejo vi mi cara, una mezcla de cansancio, sorpresa, y algo más primitivo. Una especie de pudor. Como si hubiera entrado a una casa que ya no era la mía, y todos se hubieran olvidado de que alguna vez viví ahí. Esa noche no trabajé más. Volví en moto por la avenida del puerto. Las luces reflejadas en el asfalto eran como manchas de aceite. Me detuve en una estación de servicio, compré una cerveza y caminé hasta el espigón. No había nadie. Solo el sonido del agua golpeando suavemente las rocas. Me senté y pensé en todo lo que había perdido. No solo el trabajo, ni siquiera el sueldo. Era la sensación de ser parte de algo. De tener un nombre que se decía en voz alta, de pertenecer a una tribu, aunque fuera una hecha de píxeles. Miré mi móvil. Ningún mensaje. Ninguna notificación. Solo el GPS aún abierto en segundo plano,
marcando el camino a un sitio que ya había dejado atrás. El blog lo abrí una mañana sin planearlo. Me desperté antes de que sonara la alarma de entregas, abrí el portátil, el viejo, el lento, y escribí: diseñar es ver antes que mirar. No era una frase brillante, pero era mía. Luego vino otra: hoy entregué sopa a una mujer que hablaba sola. Me agradeció 2 veces. No creo que supiera que yo estaba ahí. Lo llamé interfaz humana. Usé una plantilla sencilla, sin colores llamativos ni animaciones. Solo texto, con márgenes amplios. Como me gustaban los diseños antes, espacio para respirar. No le conté a nadie, no compartí el enlace. Era solo para ver si todavía podía ordenar algo que tuviera sentido. Escribí una entrada cada 3 o 4 días. Cosas breves. Cómo cambian las casas por dentro dependiendo del barrio. Como los niños siempre gritan antes de abrir una puerta. Como hay una tristeza especial en entregar comida caliente a alguien que no dice una palabra. Un día, una de esas entradas se compartió sola. Alguien la copió en una red social, con el título: un ex diseñador ahora reparte comida y escribe mejor que muchos columnistas. El tráfico al blog se multiplicó. Recibí correos de desconocidos, mensajes de otros diseñadores en la misma situación, incluso una invitación para participar en un podcast. No acepté todo. No quería convertir esto en algo que también pudiera desaparecer si no rendía. Pero sí respondí a los correos. Me gustaba esa nueva forma de conversación. Alguien me contaba que había sido redactor, otro que trabajaba en museos antes de que cerraran. Gente que, como yo, buscaba cómo volver a existir sin pedir permiso. Sigo repartiendo. No siempre, pero lo suficiente. Algunos días me siento menos invisible. Otros no tanto. Pero escribo. Eso me sostiene. No como una solución, sino como un ancla. Como quien toma nota para no olvidar por qué empezó a hablar. Hoy, antes de salir, anoté esto: una interfaz no es la forma en que nos muestran las cosas. Es como permitimos que otros nos toquen sin tocarnos. Y creo que eso, por ahora, es suficiente.